Bienvenido a mi canal El Mensajero, una voz que clama en el desierto. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante en el cual se llama la infiltración pagana en las iglesias. Es un tema muy importante en la cual vamos a hablar muchos issues que la iglesia está pasando en estos tiempos. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Salmos 106, 35, 37 y dice así. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres, rindiendo culto a sus ídolos, y eso resultó en ruina, hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Para completar este versículo vamos a leer también Amós 3:1-7, que dice así: Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo a ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Ruge un león en un matorral sin antes encontrar a una víctima? ¿Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? ¿Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar. Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelárselo a sus planes a los profetas. El Señor está hablándonos a nosotros acerca de muchas cosas que la iglesia está haciendo mal, en la cual nosotros durante mucho tiempo Dios nos ha hablado del retorno de nuestro Señor Jesús y el arrebatamiento de su iglesia y la última cosecha. Nos dejó pistas, señales en los cielos y en la tierra e incluso advertencias a esta generación. Pero, ¿por qué seguimos sin entender dichas señales y advertencias? Este es el tiempo que la iglesia debe despertar y levantarse de ese sueño profundo en la que se encuentra, llena de fiestas babilónicas, que incluimos las celebraciones paganas, tradiciones erróneas, cristianizadas, que consiguiente van a borrar en nuestras mentes y en los corazones a esta generación hasta llegar hasta la apostasía total. El libro de Jeremías 2, 12, 13 dice así: Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Para nosotros podemos entender este versículo, debemos de saber lo que es una cisterna. Una cisterna es un hoyo, un pozo, una mazmorra, una prisión, una sepultura. Las cisternas de agua solían construirse en la roca, pero al secarse se transformaban en prisiones. Cuando Dios empieza a revelar estos versículos al profeta Jeremías, nos damos cuenta de la gravedad de sus palabras. Las cisternas en la antigüedad eran pozos construidos para preservar el agua, para la supervivencia. Esto refleja a la iglesia en la actualidad. Por eso, si ese pozo por causa de fugas o una mala construcción perdían el agua, se secaban, y da casi una semejanza a la iglesia, con doctrinas equivocadas, con falsos discernimientos espirituales, se transforman en prisiones y en sepulturas. El libro de Génesis
37:24 nos dice así. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna, que resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Esto está hablando sobre lo que fue la captura de José. Ahora, traslademos este concepto a lo espiritual para poder nosotros entender de qué Dios nos está hablando. Tal como lo hizo con Israel, lo está haciendo con nosotros mismos. Pero usted se preguntará, ¿pero cómo es eso? Ok, miren los puntos. Al mirar de lejos a Dios, no confiando en Él, haciendo lo que nuestras almas creen y quieren, perdón. Comentando y enseñando falsas doctrinas según nuestro criterio y entendimiento. No diferenciar entre lo santo y lo inmundo en los altares. Olvidando nuestro primer amor. Ofreciendo alabanzas y adoración de Caín en los altares de Dios. Menospreciando el Espíritu Santo y sus dones. Tolerando pecado entre la congregación por temor a perder asistencia. Fomentando odio y resentimiento, discriminación entre los hermanos en las iglesias a través de la manipulación religiosa, usando la Biblia como referencia. Amor al dinero y el prestigio religioso. Promoviendo tradiciones mundanas entre la congregación, como San Valentín, Easter, Halloween y Navidad, que eventualmente en el transcurso de este discurso voy a explicar esto. Todos esos pecados pertenecen a la cultura babilónica, disfrazados sutilmente como celebraciones cristianas. Por lo tanto, Dios nos dice en el libro de Apocalipsis 18:4, después oí otra voz que clamaba desde el cielo, pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. Pero el pueblo de Dios hasta el día de hoy no ha escuchado y ha hecho oídos sordos a lo que Dios está clamando. Miren lo que dice Jeremías 6:17. Puse centinelas sobre ustedes que dijeron, estén atentos al sonido de alarma. Pero ustedes respondieron, no, no prestaremos atención. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar. Jeremías 6:10-12 dice, cuando le digas todas estas cosas a la gente, ellos te preguntarán, ¿por qué el Señor decretó cosas tan terribles contra nosotros? ¿Qué hemos hecho para merecer semejante trato? ¿Cuál es nuestro pecado contra el Señor nuestro Dios? Entonces les dirás la respuesta del Señor, es porque sus antepasados me fueron infieles y rindieron culto a otros dioses y me fueron y le sirvieron, me abandonaron y no obedecieron mi palabra. Y ustedes son peores que sus antepasados. Se pusieron tercos y siguen sus propios malos deseos y rehúsan escucharme. Cuando le digas esto, dice la palabra, hasta el día de hoy Dios está hablando con la iglesia y está levantando profetas, está levantando maestros para que ellos adviertan a la iglesia del gran peligro que nos encontramos. Estamos en tiempos muy difíciles y Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra actitud, nuestro camino. Quiero explicarles unas tradiciones en las cuales la iglesia actualmente la está celebrando, pero en una forma equivocada. Vamos a empezar a entender lo que es estas celebraciones. Mire lo que dice Deuteronomio 12:30-31.
No caigas en la trampa de seguir sus costumbres, ni de rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables en el Señor que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Querido hermano, algunas de estas fiestas y costumbres que en la actualidad son celebradas en las iglesias por mala enseñanza o discernimiento de las escrituras, provocando que el pueblo de Dios haya caído en ese pecado que Dios odia tanto. Trataré de explicar brevemente ciertas fiestas, costumbres y tradiciones que la iglesia en la actualidad está practicando por ignorancia o sabiendo su significado. Voy a empezar con la tradición, el Día del Amor y la Amistad, San Valentín. Proverbios 3:7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Esta celebración es una de las más populares y queridas por la mayoría cristiana, como también la mundana, por su alto contenido sentimental y amoroso que dicha fiesta provoca. Pero pocos saben su oscuro origen y lo que representa realmente. El origen del Día del Amor, o conocida antiguamente como la Lupercalia, fiesta pagana celebrada en el Imperio Romano el 15 de febrero de nuestra datación, lo cual era una celebración sangrienta y sexual cargada de sacrificios animales, con el objetivo de protegerse de espíritus diabólicos de la infertilidad, según los mitos de la época. Nadie sabe el origen exacto de la fiesta lupercalia, pero se cree que comenzó en el sexto centuria antes de Cristo, con las leyendas de los fundadores de Roma, que son Rómulo y Remo. La celebración era practicada en cuevas, llanuras, lugares públicos. Era algo tan común en ese entonces, las cuales se practicaban sacrificios rituales de un macho cabrillo y perros que representaban la sexualidad, que eran efectuados por sacerdotes llamados luperci, que traducido significa amigos del lobo, que cortaban la piel ensangrentada de los animales, formando un tipo de fajas llamadas febrúas, en la cual proviene el origen de la palabra febrero. Con lo cual, la práctica de esas fiestas, las mujeres eran flageladas para completar el ritual de fertilidad. Durante la precaria, los hombres escogen mujeres para tener sexo público entre ellos. O sea, era una perversión total. Pero a pesar del tiempo, esta fiesta pagana fue perdiendo interés entre la gente de ese entonces. Con la llegada del cristianismo, el Papa Gelasio declara el 14 de febrero como un día de fiesta por el recordatorio de la muerte del mártir San Valentín, como celebración del amor y la amistad. Hecho, muchos escritos bíblicos advierten a los cristianos de no practicar ese tipo de celebraciones por su alto contenido oculto y satánico. Y a pesar de estas advertencias, la iglesia todavía sigue celebrando. Cupido, el dios del amor y la atracción sexual, conocida como Eros, venerado como dios de la fertilidad. Lamentablemente, muchos pastores en la actualidad promueven estas fiestas
argumentando que ellos no celebran San Valentín, sino al amor y a la amistad. Pero el profeta Isaías nos dice en Isaías 5, 20, 21, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno malo. Qué oscuridad es la luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que creen que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Estos versículos nos dicen que toda persona, hermano, que practica o celebra dicha fiesta pagana en honor al Señor Jesús, erróneamente se encuentran en desobediencia e idolatría. Porque al cambiar el nombre del pecado, no quita la culpabilidad y se transforma en anatema. Celebración de Easter o la Pascua romana. Leamos el libro de Éxodo 34, 12 al 14, que dice así: ten mucho cuidado de no hacer tratos con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destruir sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Desde mucho tiempo se nos ha enseñado que el domingo de Pascua, el conejo y los huevos pintados de colores representan el domingo de resurrección de Jesús. Parece inofensivo, pero eso no tiene nada de inofensivo, más bien es oscuro y diabólico, satánico, que hasta ahora se sigue practicando en las iglesias. Porque miran ese tipo de rito como un juego o incluso entretenimiento y tradición para los niños. Easter es una palabra inglesa, traducido en el castellano como Pascua. Pero al estudiar la etimología de esta palabra, proviene de la palabra antigua estre o estre, que es el nombre de una diosa del origen anglosajón. Según el diccionario Westminster, la define como festividad de primavera para honrar la diosa teutónica de la luz de primavera, a quien se le conoce como Yastre. Al transcurso del tiempo, en el siglo VIII después de Cristo, se había cristianizado para celebrar la resurrección de Cristo en una forma errónea. Ahora ese nombre tiene su raíz original de la diosa babilónica Serofenicia, Astarte o Ishtar, la diosa de la fertilidad. La diosa de la fertilidad a quien estaba dedicado el mes de abril. Besai en hebreo fue instruida como recordatorio de la liberación de la esclavitud de Egipto y nuevo comienzo como pueblo de Dios y celebrada como estatuto perpetuo. El conejo y los huevos de colores, su origen es satánico. Los huevos pintados provienen de la cultura babilónica, que simbolizan la fertilidad de Astarte. En algunas estatuas antiguas se le ve representada con un huevo en la mano y un conejo a la diestra, así como usted lo mira en la figura. La leyenda de la cultura celta dice que la diosa Iostre o Astarte iba acompañada con un fiel conejo, que para honrarla, según la tradición, puso huevos sagrados con colores vivos, de la cual la diosa quedó tan impresionada que quiso compartirlo con los humanos. Ese es el conejo de la cultura celta. Segunda de Pedro 1:16 dice:
pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesús. Querido hermano, la iglesia erróneamente ha estado celebrando una fiesta pagana, permitiendo que nuestros hijos sean maldecidos en dicha práctica. No importa qué tan cristiana o santa se lo presenten, es abominación ante los ojos de Dios. A continuación vamos a ver otra fiesta que, por desgracia, la iglesia está celebrando. Es una fiesta tan común en estos tiempos de octubre, en la cual se ha predicado mucho, se ha hablado que es una fiesta satánica, pero aún así la iglesia la celebra. No voy a hablar del tema completo, pero voy a hablar de algo que la iglesia eventualmente usa a seguido, que es Halloween Trick or Treat o truco o trato. Mire lo que dice Efesios 5, 8, 11. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. Querido hermano, esta es una de las fiestas más conocidas y predicadas en nuestras iglesias, en nuestros altares. Pero, ¿por qué si es tan mala y satánica, se sigue celebrando en nuestras iglesias? Por una sencilla razón: tradición. Alguien dijo en una ocasión, es más fácil cambiar una costumbre que una tradición. Hay dos puntos que la iglesia sigue practicando religiosamente como algo de entretenimiento para niños. Lo toman como entretenimiento para niños y adultos, de lo cual es totalmente una mentira satánica y diabólica. Que son los disfraces y máscaras y truco o trato. ¿Ok? Truco o trato, que ahora en este tiempo ya se usa como trick and trunk, traducido al inglés. Que las iglesias lo practican. Los disfraces y máscaras. En la Biblia las fiestas de Halloween no se encuentran contempladas, no existen. Pues es una fiesta pagana precristiana, es decir, previa a la aparición del cristianismo. Pues era una fiesta origen de los celtas irlandeses, que ellos eran satánicos. El Samhain, nuevo año celta. Los disfraces es la forma de desfigurar la forma natural de alguien o de algo que no sea conocido. Ahora, ¿qué simbolizan los disfraces? Muchas iglesias hacen que sus niños se disfracen de ovejas, se disfracen de angelitos, pero realmente no saben qué simboliza, qué significa. Representa el alma de los malos espíritus. Las máscaras tienen un carácter religioso o espiritual que es el culto a los muertos y el libertinaje. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice así: por ejemplo, jamás sacrifiques a tus hijos o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que hagan interpretación de agüeros, ni se mezclen en brujerías, ni hagan conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoquen el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor, tu Dios, las expulsará de su paso. Eso es lo que usted está haciendo, hermano, cuando usted viste a sus hijos y lo lleva a este tipo de fiestas. Truco o trato. La creencia que si no se creía que si no se entregaba un presente, o sea, golosinas en nuestra actualidad, que eso es lo que
se entrega, los visitantes hagan una maldad al residente del lugar, que es exactamente lo mismo que se practica en nuestras iglesias. O una pequeña diferencia que ahora se llama trick or treat, ahora se llama trick or trunk, ¿verdad? Que es el mismo concepto diabólico de la palabra original. Por eso es muy importante terminar de raíz toda participación de esta práctica satánica, ya sea disfrazándonos o adornando nuestras casas con calabazas, todo tipo de objetos alegóricos al Halloween, porque es el propósito de esto es un propósito oscuro, es de marcar su hogar espiritualmente para ser atormentados a usted y su generación. Tratar de justificar este tipo de fiestas atrae maldición tales como lo advierte la Biblia. Cuando usted pone adornos, pone calabazas, pone cosas que celebran las fiestas de Halloween, usted está marcando espiritualmente su hogar. Ahora vamos a hablar de otro fiesta muy común y tal vez van a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo con esto, pero el Señor me ha puesto en mi corazón de hablarlo, que es Christmas o la Navidad. Vamos a conocer su origen. La Navidad es una de las fiestas más importantes en todo el mundo, tanto para los cristianos y a veces increíble por los satánicos. El fin de un año, tiempo de regalos, festejos y reuniones familiares. Lo cierto es que su origen responden a otros factores históricos tales como Babilonia y la propagación de dichas costumbres al mundo por el poderoso imperio romano. A ritos paganos que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Génesis 11:4 dice: entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersamos en todo el mundo. Conocer el origen oculto de la Navidad. El origen no es nada cristiano, hermanos, porque dicha fiesta celebra la figura del dios Saturno, de lo cual proviene la Saturnalia, que representaba el solsticio de invierno. De esta manera, se dice que la Navidad surgió para sustituir la adoración de Saturno, el rey Sol, por lo que se tomó a sustitución el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús. Los primeros siglos de la iglesia se solía celebrar la muerte de las personas, no su nacimiento. El libro de Lucas, Lucas nos dice: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo cual dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Por lo cual este tipo de fiestas es una tradición de hombres. Mateo 15:9 dice: su adoración es farsa, es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Marcos 7:9. Entonces dijo: ustedes equivocan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Apocalipsis 26:7 dice: pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias.
A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida y que está en el paraíso. Aquí habla sobre algo muy común y muy celebrado y muy conocido, el famoso Santa Claus. Aunque en la edad moderna nos referimos a Santa Claus como San Nicolás, en una edad anterior era el dios Nimrod. Y la figura de San Nicolás, que proviene de un personaje alegre llamado el alegre Nick o el viejo Nick, que el origen de su nombre proviene de Nikos, que significa constructor o destructor, y Laos, que significa pueblo. De lo cual la Biblia nos advierte sobre eso en Apocalipsis 2, 6, 7. Estos nicolaitas, que traducidos serían los seguidores de San Nicolás, se define entonces como el pueblo que sigue al destructor Nimrod, el viejo Nick, en el cual nosotros lo conocemos como Santa Claus. Jeremías 10, 2, 4. Esto dice el Señor: no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengan temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo, lo decora con oro y plata y luego lo asegura con martillo y clavos para que no se caiga. El árbol de Navidad es el altar a Talmuz. El árbol de Navidad es un elemento decorativo, tipo de estas fiestas. Cuando los primeros cristianos llegaron a Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento del dios Sol y la fertilidad adornando un árbol perenne. Ese árbol simboliza el universo llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, moradora de los dioses. Por eso se le coloca una estrella. En Valhalla, que comúnmente mucha gente lo ha escuchado en las películas de vikingos. En las raíces más profundas estaba el Helheim, el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea de estos pueblos paganos sobre el árbol de Navidad para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiando totalmente el significado oscuro y satánico. La forma triangular del árbol, por ser generalmente una conífera con particular incidencia en el abeto, representa la santidad satánica, santificada por la misma iglesia. La Trinidad pagana se representa con el nacimiento del Hijo de la Madre de los Cielos, Talmuz, asociado con Nimrod, que es el dios Sol. Semiramis y sus seguidores sostenían que el 25 de diciembre un árbol siempre verde brotó durante la noche de un tronco seco en Babilonia. Esto es la tradición babilónica. Y que Nimrod volvería secretamente todos los años a la misma hora a dejar presentes al árbol. La iglesia actualmente debe de cambiar esas costumbres y tradiciones de anatemas contra nuestro Dios. De lo contrario, seremos arrastrados a esas corrientes de maldición contra toda nuestra generación. Isaías 2, 6, 8 dice: pues el Señor ha rechazado a su pueblo, a los descendientes de Jacob, porque han llenado la tierra con prácticas del oriente y con hechiceros, igual que los filisteos. Han formado alianzas con paganos. Ezequiel 11:12 dice: y sabrán que yo soy el Señor, pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas. En cambio, han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Querido hermano, este es un mensaje que Dios ha estado poniendo en mi corazón, en la cual yo les traigo a ustedes esta información, para que ustedes observen y cataloguen lo que ustedes creen que es conveniente para la iglesia. Estamos en los últimos tiempos.
El shofar del cielo en cualquier momento suena y seremos arrebatados con el Señor. Pero el Señor anda buscando una iglesia santa, separada. Tenemos que empezar a mojar nuestras barbas y empezar a santificarnos para cuando ese día llegue, estar listo. Le doy gracias por su atención y les pido su like, suscríbanse, comenten acerca de lo que han escuchado y nos veremos eventualmente en la siguiente transmisión con el mensaje conociendo al Dios de ira. Dios me los bendiga y los miro en la siguiente transmisión.